¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto nuevamente estar en tu programa Te Cuento un Secreto, con un tema muy interesante que nos trae hoy el pastor Arturo Licona. El tema es los 10 mandamientos. Nos trae un tema muy extenso, ¿verdad, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Sí, el tema es algo que supuestamente todos conocemos, pero que en realidad no los hemos visto a profundidad. Creemos interesante y necesario el retomar esta enseñanza para que todos ustedes que están allá en casita o en algún lado escuchándonos o viéndonos, se enteren bien a profundidad de lo que son los famosos 10 mandamientos, que son mandamientos y que al final de cuentas creo que nadie cumplimos a su totalidad o pensamos que los cumplimos, ¿sí? Para iniciar, quisiera en la introducción hacer un relato según el Éxodo 19 al 32, ¿sí? Imagínese usted a Moisés en el monte Sinaí, ¿sí?, envuelto en una espesa nube que parecía rozar el cielo. El aire estaba cargado de una solemnidad indescriptible, como si la creación misma contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. Vaya imaginándoselo usted todo ese gran momento, ¿sí? Moisés, el hombre escogido por Adonai, por el Señor, para guiar a su pueblo, ascendió por la montaña con paso firme, aunque su corazón latía con una mezcla de temor y reverencia. El pueblo de Israel acampaba al pie del monte, expectante. Habían sido testigos de las maravillas de Dios, la liberación de Egipto, la apertura del Mar Rojo y la provisión en el desierto. Ahora el Señor Dios Todopoderoso los había convocado al monte Sinaí para establecer un pacto con ellos. Moisés les había transmitido las palabras del Señor, las cuales serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Al llegar a la cima, Moisés se encontró rodeado por una presencia divina tan abrumadora que sintió que el tiempo mismo se detenía. El Señor le habló desde el fuego y la nube y su voz resonó como el trueno, pero también con una claridad que traspasaba el alma. Moisés, sube al monte y quédate aquí. Te daré las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos que he escrito para instruirlos. Moisés obedeció y permaneció en la montaña durante 40 días y 40 noches. Allí, en la intimidad de la presencia divina, recibió las primeras tablas de la ley. 2 losas grabadas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos estaban inscritas en ellas, no como simples palabras, sino como una expresión viva de la voluntad divina, un llamado a amar a Dios por sobre todas las cosas y a vivir en justicia y santidad con el prójimo. Mientras Moisés contemplaba las tablas, imagínese usted, sintió el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Aquellas leyes no eran solo normas, eran el fundamento de una nueva forma de vida, un pacto que unía al pueblo con su Creador. Eran un regalo, una guía para caminar con la luz de Dios. Sin embargo, mientras Moisés permanecía en la montaña, el pueblo impaciente y temeroso comenzó a dudar. En su desesperación construyeron un becerro de oro y lo adoraron, rompiendo así el pacto que apenas había comenzado. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos, su corazón se llenó de dolor al ver la idolatría y el pecado del pueblo.
En un acto de justicia y furia santa, Moisés arrojó las tablas al suelo, rompiendo en pedazos las primeras tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios, y ellas yacían destrozadas, simbolizando la ruptura del pacto por la infidelidad del pueblo. A pesar de todo este no fue el fin. Moisés intercedió ante el Señor por el pueblo, y el Señor en su misericordia le dio una segunda oportunidad. Más tarde Moisés subiría de nuevo al monte Sinaí y recibiría nuevamente las tablas, así, renovando así la alianza entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Este relato destaca la importancia de las primeras tablas de la ley como un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, así como la fragilidad humana y la necesidad de la misericordia divina. ¿Sí? Déjeme decirle, nosotros nos imaginamos las primeras tablas, y incluso en Hollywood así las ponen, como tablas de piedra. Bueno, pero el libro del Zohar nos dice que las primeras tablas estaban hechas de un material único y espiritual que trasciende la comprensión física ordinaria. El Zohar describe que las primeras tablas fueron creadas por Dios mismo, y su material no era simplemente piedra terrenal, sino una sustancia divina y luminosa. El Zohar, en el Hidra Rabí, enseña que las primeras tablas estaban hechas de piedra de zafiro celestial. En hebreo se pronuncia Eben Zafir Dakikim. Esta piedra no es un zafiro común, sino una sustancia luminosa y pura que emanaba directamente de la luz divina. El Zohar compara esta piedra con el trono de Dios, que también se describe como de zafiro en la visión de Ezequiel. En Ezequiel 1:26 dice: sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono sobre él en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. ¿Sí? Aquí en la visión de Ezequiel también nos dice que ahí en el trono había algo parecido al zafiro, como piedra de zafiro. ¿Sí? Y así eran las piedras, las tablas, donde el Señor escribió los mandamientos, y se dice que las letras estaban vivas. En la Cábala sabemos que las letras tienen poder, que las letras están vivas, que tienen una vibración. Bueno, era una tabla así, como de zafiro, y las letras tú las veías, ya sea, si estabas allá las veías bien, y de este lado las podías ver, sin necesidad de voltear la tabla. Las piedras eran las que tenían vida, movimiento. ¿Sí? Imagínese usted qué bonito, ¿verdad? El Zohar enfatiza que las primeras tablas no fueron talladas por manos humanos, sino que fueron creadas y grabadas por Dios mismo. Esto las convierte en un objeto único, que contenía no solo los mandamientos, sino también la esencia misma de la divinidad. El Zohar describe que las letras de los 10 mandamientos en las primeras tablas no estaban simplemente grabadas en la superficie, sino que flotaban en la piedra como si estuvieran vivas. Esto simboliza que la Torá es una entidad viva y espiritual, no solo un texto escrito. Si le tuviéramos que dar un significado místico, pues yo diría que el zafiro celestial representa la pureza y la conexión con lo divino. Y si lo vemos por medio de la Cábala, el zafiro está asociado en el árbol de la vida con la esfera de Tiferet. Tiferet es belleza, ¿sí? Que significa que es el equilibrio perfecto entre la misericordia y el juicio.
Las primeras tablas, resumiendo esto, por lo tanto, era un reflejo de la armonía divina. Estaba armonizado el juicio y la misericordia. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Sí. El Zohar también menciona que las segundas tablas que Moisés talló después que las primeras que fueron destruidas eran de un material más terrenal, aunque todavía eran sagradas, no tenían el mismo nivel de luminosidad y pureza que las primeras tablas. Esto simboliza la diferencia entre la perfección divina y la realidad humana, que incluye imperfecciones y la necesidad de hacer una reparación, comúnmente llamado en Cábala como el tikkun, ¿sí? Si concluimos de este relato de esto, según el Zohar, las primeras tablas de los 10 mandamientos eran un objeto único y espiritual, hecho de zafiros y celestial y creado directamente por Dios. Representaban la conexión perfecta entre el cielo y la tierra, y su destrucción simboliza la ruptura de esa conexión. Sin embargo, a través del estudio de la Torá y la práctica de los mandamientos, podemos restaurar esa conexión y acercarnos nuevamente a lo divino. Los 10 mandamientos, así entonces, son un tema central en la tradición judía y ofrecen una riqueza profunda. Óigalo usted bien, cuando se exploran a través del Zohar, el Midrash, el Talmud, el Targum y la Cábala. Viéndolo desde esas perspectivas, vamos a podernos dar un panorama, una visión panorámica mucho más amplia y más certera de lo que el Señor quiere que cumplamos. 5 mandamientos están relacionados con el Señor, y otros 5 están relacionados con la humanidad, con las emociones, con los sentimientos, con todo eso, ¿sí? Le invitamos a que nos siga, a que no se despegue de ahí, y empezamos entonces. ¿Con qué empezaríamos? Bueno, en hebreo podríamos decirle a los 10 mandamientos que son Asheret Ha-Dibrot, ¿sí? Que significa lo mismo, 10 mandamientos. Y el primer mandamiento lo podríamos empezar como: yo soy el Señor, tu Dios. El Señor ahí se declara nuestro Dios y dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿sí? De acuerdo al Midrash, el Midrash explica que este mandamiento establece la base de toda la Torá. No solo es una declaración, sino una invitación a reconocer la presencia de Dios en cada aspecto de la vida, ¿sí? Así el Zohar nos enseña que dice: yo soy el Señor tu Dios. Cuando Él dice eso, es una revelación de una unidad divina. La palabra yo en hebreo significa Anoji, y las iniciales que contiene hacen la frase Ana, Nafshi, Ketavid, Yahavit, que significa: yo mismo lo escribí y lo entregué, sugiriendo así que Dios mismo entrega la Torá. Amén, pastor. Qué hermoso, imagínate cuán hermoso se vería eso, todos los mandamientos ahí con las letras hebreas, sí, y escrito por el Señor, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues, como siempre, el hombre creyendo en nuestra idolatría, en nuestros tontos razonamientos, nos dejamos llevar por el mundo. El pueblo de Israel cuando llegaron los mandamientos, ellos ya se sentían abandonados, ya se sentían que Moisés ya no regresaba, que Dios ya los había abandonado ahí en el desierto, y empezaron a buscar otros dioses. Y bueno, sin antes conocer lo que realmente
Dios quiere para cada uno de nosotros. También mencionabas que están divididos, los primeros son para nuestra relación con Dios y los otros 5 son para la relación en el mundo, con cómo nos vamos a guiar en el mundo. ¿Cómo Dios pensó desde el principio de darnos eso, de llevarnos a través de esos mandamientos que en realidad son para nuestro beneficio? Así es, son para... al final no son ninguna imposición, quiero que usted lo sepa desde este principio, ni tampoco hacen, como por ahí dicen, no es que Dios necesita que le alabemos para que siga siendo Dios. No, eso es una mentira. Al final todo esto que nos dejó el Señor son para que nosotros estemos bien, para que vivamos en armonía y podamos tener esa conexión divina. Así ¿sí? Es como yo le digo, a la Biblia no me gusta llamarla el Nuevo Testamento, me gusta llamarla como la guía que el Señor nos dejó para el buen vivir. Así es. Porque en realidad cuando estamos leyendo, instruyéndonos en la palabra del Señor, solo vemos que es para estar bien, para vivir bien, para tener todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, para lograrlas en nuestra vida. Así es, y créame, en Deuteronomio 28 dice, si tú cumplieres estos mandamientos, hay una de bendiciones tremenda. Si las quiere leer después del programa, adelante para que usted se dé cuenta de todas esas bendiciones que en algunas ocasiones nos estamos perdiendo por rebeldía o por falta de conocimiento. Porque dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya a la luz de las escrituras y de los libros en los que nos estamos apoyando, vamos a ver que no es tan difícil cumplirlos. Y vamos a ver el por qué entonces el Señor nos los marcó. En el primer mandamiento ya lo vimos, el Señor se declara como el Señor, nuestro Dios, como el Todopoderoso en nuestra vida, como nuestro Creador, ¿sí? Y cuando dice Anoji, que significa yo, entonces quiere decir yo mismo lo escribí y lo entregué. Ananapshi Ketavit Yahavit. ¿Sí? En la Cábala, este mandamiento conecta con el árbol de la vida hasta lo más alto, con Keter, ¿sí? El nivel más alto de la emanación divina, que representa la fuente de toda existencia y la conexión directa con lo infinito, ¿sí? Nada más ahí. Al principio ya tenemos la conexión directa con lo infinito, ¿sí? En el segundo dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El Talmud nos explica que este mandamiento prohíbe no solo la idolatría física, sino también la idolatría interna, como el apego excesivo al dinero, al poder, el ego, el orgullo, los hijos, la casa, el carro, todo lo que te afana fuera de la relación que tienes que tener primeramente con Dios. Así es, sí. El Zohar profundiza un poco con la idea de que otros dioses representan fuerzas espirituales negativas, cáscaras, que impiden que entre y salgan la luz, ¿sí? Que desvían al ser humano de su conexión con Dios. Y la Cábala nos dice que este mandamiento está en el árbol de la vida, que nos enseña a enfocar nuestra mente y energía en lo divino, evitando distracciones espirituales. Y vaya que tenemos distracciones espirituales, ¿verdad? Claro. Sí, incluso siempre. Bueno, las redes sociales y todo eso, créamelo, son distracciones espirituales que en muchas ocasiones nos desconectan de la conexión divina y nos conectan en el internet, en el wifi, para estar en todas esas redes. Tengamos mucho cuidado con eso. Y entonces cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí, está diciendo ten cuidado con lo que tú estás adorando. Así es. ¿Sí?
Recuerde que la adoración a otros dioses, en verdad el Señor lo toma tan tremendamente fuerte. Es algo que le enoja mucho porque dice, yo soy un Dios celoso. ¿Cómo es una persona celosa, pastora? Posesiva, no sé, vigilante. Vigilante. Pues es difícil vivir con alguien celoso porque te está cuidando la mirada, te está cuidando dónde vas, con quién estás, qué estás haciendo, ¿sí? El Señor lo dice así, yo soy un Dios celoso, porque en realidad Él está al pendiente de nuestra mirada, de nuestros sentimientos, de eso. Y no crea que lo hace así, de una manera tan fea como las personas celosas, no. Pero sí está reflejado así, como un Dios celoso. Tengamos cuidado con eso. Mire usted, la idolatría en el libro de Jacer, dicen que Labán, el suegro de Jacob, nos explica de qué tipo era la idolatría de aquel tiempo, y era tremenda. Dicen que, por ejemplo, moría algún esclavo, moría algún enemigo, o incluso una persona querida, la enterraban, pero le quitaban el cráneo, ¿sí? Lo descarnaban todo, se quedaban con el cráneo, y a ese cráneo con arcilla le iban dando forma nuevamente, ¿sí? Hacían una cara, el cráneo dentro y la arcilla, y hacían un cuerpo. Después de varios conjuros, hechizos, maldiciones y lo que usted quiera, hacían que ese ídolo hablara. Por eso es que la esposa de Jacob, cuando huyen, se lleva los ídolos de su padre. ¿Por qué cree usted que se lo llevaba? Para que el suegro, para que Labán no le preguntara a sus ídolos a dónde estaba Jacob y le dijeran el lugar y el punto. Haga de cuenta que era un Google Maps y ahí le respondían dónde y cómo estaba, ¿sí? Entonces lo que hicieron, se llevaron esos ídolos para que no pudiera consultarlos Labán. Pero esa era la idolatría y es lo que el Señor detesta. ¿Sí? Recuerden que el mundo espiritual pues está siempre latente a nuestro alrededor, tanto malo como bueno. Y recordemos también que cuando Moisés se enfrentó con los que eran adivinos de Faraón, que aventaron la vara y también ellos la pudieron convertir en serpiente. Entonces el mundo espiritual existe y este varón consultaba a través de esas deidades que tomaban forma en esos cráneos. Así es. Eran, pues, era tremendo. Hay una fuerza tremenda en la idolatría. Entonces tengamos cuidado de alejarnos de todo eso, ¿sí? No le demos poder a algo que no lo debe de tener. El único poder es del Señor, ¿sí? Entonces ya sabemos que el Señor es nuestro Dios, que no hay otro Dios más poderoso que Él, ¿sí? Y que no tendremos otros dioses delante de Él. Así es. Bien, ahora viene la siguiente enmienda, la siguiente encomienda. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿sí? ¿Por qué? El Midrash advierte que el mal uso del nombre de Dios puede llevar a la profanación de lo sagrado. El Zohar, por su parte, nos dice que nos explica que el nombre del Señor es una expresión de su esencia. Tomarlo en vano es romper la conexión entre lo divino y lo humano, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, debemos de buscar el entendimiento para que seamos sabios al usar el lenguaje con intención
y respeto. ¿Qué quiere decir esto? Mire, por ahí en el mundo afuera de esta cabina anda mucha gente diciendo, no, por Dios, se lo juro, pastora, por Diosito Santo, no, por el nombre del Señor, yo le aseguro que sí, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Estamos faltando a ese mandamiento que a veces no le ponemos la importancia necesaria o el valor que tiene no andar pronunciando el nombre de Dios en vano. Sí. ¿Qué nos va a llevar a eso? Pues ya sabemos que va a perder la esencia y el poder. Imagínese usted, en el Antiguo Testamento habla de la expiación, ¿sí? Donde el sacerdote nada más en esa fiesta tenía la obligación o la oportunidad de pronunciar el nombre de Dios. Pero dice en el Midrash, dice el Talmud, dice en otros libros que él no lo decía expulsando el aire, sino que lo decía en susurro y absorbiendo el nombre del Señor. ¿Sí? En la tradición judía ellos no le llaman ni siquiera Yud-Hei Bab-Hei, ni siquiera Yahvé, ni siquiera Yahweh. Ellos le dicen Hashem, le dicen Adonai, el Eterno, ¿sí? Pero no pronuncian el nombre del Señor por miedo a faltar a este mandamiento. Digo, y si nos vamos a esforzar en cumplir los mandamientos, pues que se ve tan sencillo y tan trivial, yo pienso, ¿no? Sí, muchas personas lo toman como a la ligera, muy trascendente, ¿no? Sí, pero en realidad debemos de pensar, reflexionar, hacer una introspección y pensar si estamos dando el nombre del Señor en vano. Y si es así, mire, mejor evítese pronunciarlo y dígale el Dios eterno, Hashem, Adonai, ¿sí? Baruch HaKadosh, que significa el santo bendito sea. Así, algunos nombres sustitutos para no pronunciar ese nombre tan divino, tan poderoso, tan fuerte, que con tan solo pronunciarlo tiene una vibración tremenda, ¿verdad? Bien, de ahí, bueno, pues entonces veríamos el siguiente mandamiento, y también es algo que también se ve muy trivial. Dice, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. En otras traducciones dice, santificarás el día de reposo. ¿Qué sucede con santificarlo? ¿O cómo lo debemos de santificar? Dice el Señor, 6 días trabajarás y 1 descansarás y lo santificarás. Bueno, esto quiere decir, mire usted, que el día que usted reposa, usted debe de dejar de hacer. Es lo que normalmente la tradición judía celebra como Shabbat, ¿sí? Lo celebra el viernes en la tarde para el sábado en la tarde. Empieza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Ahí se encienden las velas de la menorá o 2 velas, se hace una cena muy rica, se lee una porción de la Torá, se bendice el vino, se bendice el pan. Bueno, es algo muy bonito. Hijos, ¿sí? A la esposa. Pero lo principal de todo eso, aparte de todo el contexto que lleva y que hace esto, haz lo otro, que eso ya lo puso el hombre, porque el Señor nada más dice, recuerda, santifica el día de reposo, ¿sí? Y Shabbat significa dejar de hacer, y eso es lo que muchos no hacemos, ¿sí? O dejamos de hacer, ¿sí? Pero dejar de hacer es, ese día usted le va a dar gracias al Señor por todos los días que trabajó, porque le prestó salud, porque le dio fuerzas, por todo lo que le dio, ¿sí? Le va a agradecer
y va a leer la porción de la Escritura para estar santificando ese día de reposo, ¿sí? Todo lo demás usted lo puede hacer, no lo puede dejar de hacer, pero tiene que santificar ese día, tiene que apartarlo para empezar dándole gracias al Señor. Ahora, ¿qué es dejar de hacer? Normalmente toda la semana andamos en un torbellino tremendo, sube, baja, los hijos, la escuela, los compromisos y todo, y vamos como en un remolino tremendo. Pero el día de descanso salimos de ese remolino tremendo, dejamos de hacer y nos sentamos a ver nuestra obra, ¿sí? Hagamos de cuenta que usted está construyendo toda la semana, esos 6 días, una barda, y el día de reposo le da gracias al Señor por haberle prestado fuerzas, inteligencia, todo lo que necesitó para construir esa barda, y se sienta a verla, se sienta a observarla. Ya no hace usted nada, solo la observa, y ahí se va a dar cuenta que está chueca, que quedó de lado, o le va a encontrar detalles, ¿sí? Y eso le va a servir para que usted se dé cuenta de la obra de sus manos, de la obra de lo que usted está haciendo. Lo que usted está haciendo con su pareja, con sus hijos, con su trabajo, con su diversión, con sus amistades. Eso le va a dar tiempo de reflexionar y ver lo que está sucediendo a su alrededor, ¿sí? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Para eso es el santificar el día de reposo. Ni siquiera fue para el Señor, porque dicen que el Señor después de los 6 días descansó. Pero Él no necesita descansar. Su palabra dice, el que te cuida no duerme. Sí, Él no descansa. Lo hizo para el beneficio de nosotros. Cuando usted para, hace a un lado el orgullo, hace a un lado el egoísmo, hace a un lado todo eso y ve la obra de sus manos, entonces ahí puede darse cuenta de muchas cosas. Y lo que es mejor, pedirle al Señor que le ilumine con la luz de Shabbat para seguir nuestro día a día. Y seguirlo haciendo y andar haciéndolo bien. Así es, ¿verdad? Sí. Porque normalmente todos dentro de nuestro ego pensamos que lo estamos haciendo bien, que estamos educando bien a nuestros hijos, que no, somos una maravilla, sí. ¿Verdad? Sí, y no nos damos cuenta, si no nos ponemos a reflexionar o si no nos detenemos un ratito, seguimos en nuestra pensando que todo está bien. Pero si tú te tomas ese tiempo, ese pequeño tiempo, porque en realidad ni es mucho tiempo, y te pones a analizar qué hice bien, qué hice mal, como dices tú, estoy educando bien a mis hijos, estoy tratando bien a mi esposa, a mi esposo, estoy siendo un buen ser humano, o estoy llevando los mandamientos a mi conveniencia. Ajá. Sí, y todo en humildad y con la luz divina del Señor. Y en ese momento a usted le va a llegar una luz especial, porque mire usted, todas las fiestas que el Señor ha instituido son unos portales hermosos donde desciende una vibración divina tremenda, que nos carga la pila, que nos llena de luz, nos quita la ceguera, nos quita todo lo que nos está estorbando para ser lo que en realidad dice el Señor Jesucristo que somos. Somos luz, ¿sí? Aprovechemos esos portales. El mundo nos ha puesto miles de fiestas y nos hemos olvidado de las fiestas que el Señor ha instituido. Dentro de las fiestas que instituye está el día de Shabbat. Ajá. Entonces, ¿por qué no santificar nuestro reposo? ¿Por qué no darnos cuenta? Y en verdad, a la luz de esa vibración tan hermosa que nos da, mire usted, vamos a caminar de mejor manera, ¿sí? El Shabbat, según la Cábala, está relacionado con la esfera de Malhut, que es el reino, y representa la manifestación de lo divino en el mundo material, ¿sí? Así es que usted permita que lo divino
se manifieste aquí en nuestro mundo y que usted esté ahí participando de esa manifestación. Ya vio que ese mandamiento tampoco es tan difícil. Ahora viene a uno de verdad, que es engañoso, y es el de honra a tu padre y a tu madre. El Midrash explica que honrar a los padres es equivalente a honrar a Dios, ya que ellos son socios de la creación en la vida. El Zohar vincula este mandamiento con la idea de que los padres son un canal para la transmisión de la chispa divina. Bien, y bueno, esto es lo que esos libros dicen, pero honrar, ¿qué es honrar a nuestros padres? Es que igual ese mandamiento muchos lo tenemos mal. Queremos ser proveedores, queremos ser protectores, aunque nos andemos portando mal por el mundo, aunque seamos, se me ocurre, adúlteros, borrachines, rateros o qué sé yo. Llenos de un vicio, ¿no? Ajá, o de soberbia, sí. O qué sé yo. Sí, mire usted, el honrar a nuestros padres, ¿de qué manera los honramos? Cuando alguien llega con ellos y se expresa bien de nosotros. Sí, eso es una honra para ellos, porque entonces van a decir, lo eduqué bien. Y ante los ojos del Señor, ellos cumplieron la obra con nosotros. ¿Sí? Yo he oído por ahí a mucha gente, muchas personas, que dicen, no, yo a mi papacito o a mi mamacita, procuro que no le falte nada. Yo lo estoy honrando, yo no dejo que tenga carencias. Eso no es honrarlo. Honrarlo es portarnos íntegros, caminar íntegros, en fe, en amor, en muchas cosas, ¿sí? ¿De qué sirve que no les falte nada? Si somos bien adúlteros, si obtenemos el dinero por medio de, comúnmente se dice, ¿no? El que no tranza no avanza, por medio de tranzas y todo eso. Bueno, ya no hay una honra hacia nuestros padres. No creo que a ustedes sus padres les hayan enseñado a portarse mal, ¿verdad? Y si así fue, bueno, no lo haga. Hónrelos portándose íntegramente como quiere el Señor, ¿sí? Y de esa manera los vamos a estar honrando. Y hay algo muy importante en el trabajo de honrarlos. ¿Qué sucede? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días, para que te vaya bien en esta tierra. ¿Sí? Entonces, hay una promesa. Imagínese usted, todavía que es nuestra obligación, tenemos un bono, ¿sí? Tenemos una compensación. Que bueno, no por esto les estamos diciendo que los cuidados no son necesarios para nuestros padres, sí, las atenciones, pero el honrar es un trasfondo diferente, ¿no? Es muy, muy diferente, sí. Las atenciones, porque usted está lleno de amor y lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, obvio que tendrá atenciones y tendrá mucho amor para derramar en esas personitas tan hermosas, ¿sí? Pero de eso a que usted las honre, hay una línea, ¿sí? Honrar es caminar íntegros, hacer que nuestros actos sean buenos para que ellos siempre oigan cosas buenas de nosotros, se sentirán honrados así. Y lo mismo nuestro Señor que está en los cielos se va a sentir honrado y se siente honrado cuando sus hijos somos de acuerdo a su corazón. También recordemos que Él es nuestro Padre, entonces tenemos que empezar honrándolo a Él también. A Él también, amén. Aquí nos comentan que es el primer mandamiento con promesa, sí, efectivamente, es el primer mandamiento que tenemos que aparte de, si lo cumplimos, tenemos dos buenas promesas. Dos buenas promesas, es correcto. Sí. Bien, entonces, hagamos no lo posible, hagamos hasta lo imposible
por cumplir estos 5 mandamientos. Estos 5 mandamientos nos llevan a una conexión hermosa con el Señor, son relacionados con Él. Los otros que vienen son relacionados un poco más aquí con la tierra, con lo que hay aquí, ¿sí? Los mandamientos, por ejemplo, el de no matarás, que es el que sigue. Este mandamiento de verdad tiene una consecuencia muy fea, como que se contradice en la palabra del Señor. En el mandamiento de Éxodo 20:13 dice, no matarás, ¿sí? Establece un principio moral, este mandamiento, un principio universal, ¿sí? Que es el respeto por la vida humana. Sin embargo, la aparente contradicción entre este mandamiento y pasajes como Primera de Samuel 15:3, que dice, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, escuche usted, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños, a niñas y a niños, a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos, y en fin, dice, hace una matanza tremenda, ¿sí? Mata todo, ancianos, mujeres, niños, enfermos, niñas, bebés, todo. Y decimos, bueno, Señor, entonces, pues tú ahí ya me metes en un dilema. Primero me dices que no mate, y después me mandas a acabar con todo, hasta con bebés. ¿Sí? Es algo tremendo este versículo. Ha causado mucha controversia este mandamiento, incluso hasta teológicamente, ¿sí? Sin embargo, la aparente contradicción de este mandamiento, donde ordena toda esa destrucción total, no es así. Mire usted, en un contexto histórico y cultural, en el Antiguo Testamento, muchas de las órdenes de destrucción total, como en este caso, se enmarcan en un contexto de guerra y juicio divino. En la mentalidad de aquella época, estas acciones se entendían como parte del plan de Dios para establecer a Israel como su pueblo elegido y para juzgar a naciones consideradas corruptas o enemigas de su voluntad. ¿Sí? Ahora, viene algo muy importante, la diferencia entre matar y asesinar. En el idioma original de este mandamiento, no matarás usa la palabra ratzak, que se refiere específicamente al asesinato premeditado e injusto, no a todas las formas de quitar la vida. ¿Sí? Y por otro lado, las órdenes de guerra en el Antiguo Testamento no se consideraban asesinato, sino actos de juicio divino o defensa. Para entenderlo mejor, si alguien se mete a su casa y usted tiene una escopeta, ¿sí? Logra tomarla y va a un cuarto y ve que están golpeando a su hijo y ya lo apuñalaron y todo eso, ¿usted qué va a hacer? Por instinto va a disparar esa escopeta. Pasa al otro cuarto y ve que su hija está siendo mancillada, está siendo atacada sexualmente. ¿Qué es lo que usted va a hacer? También va a disparar. Si ve que están atacando a su mujer, también. Y si le van a atacar a usted, también va a disparar. ¿Ahí ya no cumplió el mandamiento o sí lo cumplió? Difícil pregunta. Cuéntame el secreto. Bueno, cuando usted mata en defensa propia, cuando usted mata por alguna de esas causas, no está incumpliendo el mandamiento. Recuerde que la palabra que se usa en no matarás es ratzak, ¿sí? Que significa específicamente como un asesinato premeditado. Usted va por la calle, trae un puñal y ve a una persona y se le antoja clavarle el puñal y matarla. Eso es asesinato.
De hecho, hasta en las leyes terrenales están como clasificados, ¿no? ¿Defensa propia? Ajá. Ajá. Planeado, como dices tú. Y Sí. Entonces, téngalo muy en cuenta. Cuando dice no matarás, es no asesinarás, no lo harás perversamente, a menos que alguna situación difícil te orille a luchar por tu vida. que oremos a Dios para que nadie no llegue pase nunca una tragedia como esa. Sí, porque ¿verdad? no creo que sea muy bonito, ¿no? Aunque sea en defensa propia, no debe ser muy bonito quitarle sí. la vida a una persona, pero si Dios manda... recordemos que Dios estaba en guerra, como decías tú, para que su pueblo tomara la posesión que él quería. Entonces, es como hoy en una guerra, pues Estados Unidos va a defender a su país. Así fue Dios. Sí. Defendió hasta donde pudo, hasta darnos a su hijo para defender su pueblo. Así es. Y tenga usted en cuenta que hay un versículo en el libro de Romanos 6:23, me parece que sí, que dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Los amalecitas era un pueblo que no era pueblo de Dios, era un pueblo idólatra que contaminaba al pueblo de Israel y pecaba una tras otra en contra del Dios eterno. Y como Él es el Dios dador de vida y el Todopoderoso, Él tiene derecho a darla y a quitarla. Y en ese momento dijo, esos pecan y la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y entonces por eso daba esta orden de acaba con todo. ¿Sí? Como ya lo decíamos, era un acto de juicio divino. ¿Ok? Y bien, hasta aquí estos 5 mandamientos. No nos va a dar tiempo del sexto ni de los demás, pero si no mal le parece, nos vemos la próxima semana por el mismo canal. ¿Comentarios tenemos? Sí, algunos. Tu teléfono está grabando muy bien. Por aquí no veo todos los que están, los teléfonos están fallando, pero veo Juan Segura, un saludote a don Juan Segura, siempre un placer tenerlo aquí. Te cuento un secreto, Dave, Graciela Sánchez, un saludote, Claudio Muñoz, Raúl López, Ana Karen, Antelis. Me parece que Juan Segura te hacía una pregunta. No sé ¿No recuerdas cuál? A ver, ahí está. Me pregunto yo qué pasará con las personas que quitan la vida para tener un bien a través de un ilícito. Eso ya es matar, están incumpliendo el mandamiento. Y créame, don Juan, dése usted cuenta, cuando alguien mata a alguien, no solo mata a la persona en el presente, la mata en el futuro, mata todas las generaciones que iban a venir de esa persona hasta el día del juicio o hasta el día que el Señor decidiera que llegara esa genealogía. Es tremendo el castigo, pues no sé cuál sea, pero lo que hacemos al matar a alguien es algo tremendo. Incluso el aborto, para aquellos que nos están escuchando, usted no está matando a un feto, no está matando a una persona pequeñísima, está matando generaciones tras generaciones. Tengamos cuidado con eso, reflexionémoslo bien. Y también no solo matamos físicamente, también matamos espiritualmente. Espiritualmente nuestra boca tiene un poder tremendo de matar las ilusiones, de matar los anhelos, de matar tantas cosas con tan solo el poder de nuestra boca. Sí, tengamos mucho cuidado con eso. Podemos matar físicamente y
espiritualmente. Cuando usted a un niño le dice eres un tonto, eres un esto, eres un lo otro, o a una persona que usted ama, le está bajando su autoestima y la está matando lentamente, ¿verdad? Sí, tenemos que tener mucho cuidado. También es otra forma de matar las ilusiones de un hijo, no sé, a cualquier persona que nos rodee. Sí debemos de pensar antes de decir alguna mala palabra, algún mal deseo para esas personas. Bien, pues nos despedimos. Recuerden ustedes, nuestras redes sociales nos encuentra en Facebook, como Te Cuento un Secreto, nos encuentra también en Radio Jesús el Mesías. En las redes sociales a un servidor lo encuentran como Juan el Pescador, en TikTok, Juan el Pescador 0, en casi todas las redes sociales estoy así como Juan el Pescador. Un número telefónico por si usted tiene alguna una pregunta o por si desea alguna consejería, algún taller, es el 771-748-4641. Bien, con esto nos despedimos, pues, y dejamos... Nada más, vimos 5, nos faltan 5, yo creo que estaremos la semana que entra tomando los otros 5 mandamientos que también son importantes. Y vamos a terminar con... La próxima semana les vamos a dar un secreto. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dejó nuestro Mesías? El gran mandamiento. Sí, también, 2 grandes mandamientos donde se resumen estos 10. Pero eso lo dejamos en... Sí, ese es el secreto para que la semana que viene estén con nosotros. Fue un gusto estar con ustedes. No se pierdan el siguiente miércoles la continuación de los mandamientos. Amén. Adonai les bendiga y les guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Adonai tenga misericordia y derrame de su shalom. Amén, amén y amén.